elhumanista.net, la mirada universitaria de la información. En la cual coincide, ustedes lo deben de saber, en México, con un momento histórico muy importante que fue el Porfiriato. Si llegaron ya ahí, ¿verdad? El Porfiriato es esa tenebrosa y difícil etapa de nuestra historia donde un malvado señor llamado Porfirio Díaz estuvo durante más de 30 años en el poder. Bueno, eso nos dijeron en la primaria, ¿no? No era tan malo ni tan bueno. Aquí no hay ni buenos ni malos. La verdad es que Porfirio Díaz fue un gobernante que tuvo sus errores y tuvo sus aciertos, pero que al fin y al cabo puso a México en una situación de industrialización, así lo ponemos. Que entre otras cosas, por ejemplo, tendió líneas férreas, que entre otras cosas creó infraestructura gubernamental, y a él le preocupaba poder crear sistemas como de auxilio, un poquito de esto como del SOS, y funcionó. Y empezaron a crearse o idearse las primeras ideas de lo que vendría siendo el radio. Yo les estoy platicando toda esta historia de la radio porque ustedes son de historia. Ahora, México tuvo sus primeras estaciones de radio hasta 1920, con el gobierno de Álvaro Obregón. Un momento muy interesante, y pues ahora vamos a empezar a ver aquí las diapositivas. Ahí va. Primero que nada, vamos a ver qué es nación. Tomé algunas de las posibles definiciones y creo que pueden ser de bastante utilidad. La esencia de una nación es que todos los individuos tengan muchas cosas en común y también que todos hayan olvidado muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos haber consensado todos como nación? Que Porfirio Díaz es muy malo, ¿no? Que Hernán Cortés es bien malvado también. Que Benito Juárez es muy bueno. ¿Qué podríamos haber olvidado? Que hubo matanza de yaquis en algún momento también, eso se pudo haber dicho, que se pudo haber olvidado. Ok, ¿están de acuerdo con esa definición? ¿Sí? Ok. La nación moderna es, pues, un resultado histórico producto por una serie de hechos que convergen en igual sentido. Es decir, todos nos tenemos que poner de acuerdo en lo que vendría siendo nuestra nación. La nación, como el individuo, es una desembocadura de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y abnegaciones. El culto a los antepasados es el más legítimo de todos. Los antepasados nos han hecho lo que somos. ¿Quién es nuestro antepasado más venerable? Miguel Hidalgo, ¿no? Ok. La que sigue. ¿Cómo influye, a mi forma de ver, lo que vendría siendo la radio en la historia y la creación de un sentido nacionalista? Siendo un importante agente reafirmador de productos comerciales, algunas veces extranjeros, otras veces nacionales, a la vida de los ciudadanos. Creando contenidos radiofónicos en voces autorizadas que manejen la opinión pública. ¿Como cuáles? Pues hoy tenemos a López Dóriga, tuvimos a Jacobo Zabludovsky, Pedro Ferriz, Carmen Aristegui, todos ellos son líderes de opinión. Siendo un foro constante de espacios de la clase política mexicana para difusión de los agentes identitarios. Como que, por ejemplo, vienen las diferentes fiestas patrias y todos nos sentimos muy mexicanos. Y en el radio sale el maestro Braulio Caña hablando de Coco, que a todos nos hace llorar. ¿Ustedes ya fueron a ver Coco? ¿Y ya lloraron con Coco? Sí. Ok. Si no, pues no son mexicanos, Cuidado. Bueno, cabría la pregunta, ¿la radio es un agente externo que maneja la identidad? Pues hay un señor que se llama Thomas Hughes que dice que no podemos decir que la radio ni ningún otro sistema tecnológico llegó a nuestras vidas como un ente malvado y que secuestró nuestras vidas, sino que es un
artefacto que no se puede disociar de lo que vendría siendo el quehacer o la sociedad misma. Es decir, no podemos poner el radio por un lado, hablando de radio, y a la sociedad por otro, porque muchas veces, no sé si hayan escuchado, pero en algún momento le dijeron a la televisión la caja tonta, algo así le decían, no me acuerdo, la caja idiota, ¿verdad? Bueno, lo que dice este señor es que nosotros hacemos la radio como la radio es parte de nosotros. Entonces, digamos que es una forma de contexto social en el más amplio sentido de la palabra. Ahora sí, vámonos a la parte más entretenida pero aburrida a la vez, que vendría siendo los diferentes periodos de la historia del radio en México. Como les decía, pues bueno, hay varios periodos, entre ellos el de 1920 al 28, en el que el primero que impulsó este desafío fue Álvaro Obregón, y básicamente como nace la radio en México vendría siendo en los gobiernos de Álvaro Obregón y de los gobiernos del Maximato. ¿Y cuál fue la óptica para la creación de estos diferentes esfuerzos? Lo que vendría siendo la difusión comercial, lo que vendría siendo la legitimación de los gobiernos post-revolucionarios. Así nace la radio en México, para vender cosas y para mantener gobernantes en el país. Así nace. El siguiente periodo, que va de 1929 a 1934, es un periodo de marcada inversión extranjera de igual forma, donde otra vez se protege la ideología política, y en ese momento nace la más importante de las estaciones de radio comercial en México. Voy a ponerles un pequeño audio a ver si saben cuál es, y de quién es su dueño. Aquí dice, ¿no? Ahí dice, ahí va, ahí vamos en eso. A ver si. Escucha. Desde México, surca los aires. Vamos a ponerlo otra vez. La voz de la América Latina desde México, surca los aires. Cuando se sube licor se apetece y refrescante, un vaso bien rebosante por la parte mágica. Desde su creación tuvo como fin la legitimación de los gobiernos post-revolucionarios, reproducir un modelo norteamericano de comercialización y promover la ideología política de una clase dominante, pero aún así existió y existe una diversidad de radios. Esta otra parte no se las he platicado. A la par de que existió la radio comercial, también hay una larga historia de radios comunitarias y de radios universitarias. La primera de ellas, iniciativa del exsecretario de Educación José Vasconcelos, que fue Radio Educación. Posterior se creó Radio UNAM, y hay un sinfín de radios universitarias que han hecho frente, unas veces valientemente, a el monstruo, podemos decirlo de esa forma, mediático, porque al fin y al cabo ustedes ven todo esto que se ha creado. Y obviamente ha habido apoyos hasta cierto punto por parte de la ideología política a este tipo de esfuerzos. Les voy a poner aquí un poquito un fragmento de cómo un expresidente felicitó la creación de una radio universitaria en Guanajuato. Ahí va. Por un lado, la radio como medio de comunicación masivo ha producido figuras mediáticas que promueven las masas, como el caso de Agustín Lara, el tío Los Panchos, y también ha impulsado a otras figuras como Elvis Presley en su momento, y hasta hoy pues sigue creando héroes, ¿no? Y figuras mediáticas. En los 90s, cuando yo era joven, crearon a Cabá, hoy crearon a Maluma, tal vez, ¿no? Maluma Baby. Bien. Muy bien. Pero en muchos sentidos se crean por convenios publicitarios. Eso no es nuevo, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Como
como les decía, la entrada de la televisión en la década de los 60 hizo que los largos programas de radio adecuaran su formato y se generó lo que se conoce como los spots. Antes el radio era muchísimo más pausado, incluso los primeros programas llevaban orquestas, y bueno, con la entrada de la televisión todo esto se tuvo que reformar. ¿Cuáles son las consideraciones, y ya acabamos con esta parte de la historia del radio, cuáles son las consideraciones y retos de la radio a mi forma de pensar? Los medios de comunicación tienen entre sus obligaciones el informar y manejar una ética en el manejo de sus contenidos. A ver, muchachos, ¿qué genera ustedes el engrandecimiento humano? Cuando ustedes aprenden algo nuevo, están engrandeciendo su espíritu. Vamos a ponernos filosóficos. Yo sí, cuando veo una obra, una pintura que me hace reflexionar sobre la vida, yo sí estoy engrandeciendo mi espíritu. La manera de lograr esto es poner la misión de informar al radio escucha sin responder a compromisos comerciales y políticos. Está difícil, muchachos, ¿por qué? Porque la radio nació siendo comercial y política. En México, por lo menos. Y en Estados Unidos también. Y en Europa también. Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues podría ser de diversidad. Y aquí les puse algunos ejemplos. La XZAR, ¿alguien ha ido a Huachochi? ¿Sí? Bueno, los que no han ido, sintonizan XZAR, hacen un buen ejercicio para difundir la diversidad de las etnias de Chihuahua. Radio UNAM, que tiene frecuencia AM y FM en la Ciudad de México y lo pueden escuchar por internet. Radio Educación, que también ha creado muchos conceptos radiales, y aquí puse 4, pero bueno, pueden escuchar internet, pueden escuchar blogs, pueden escuchar Radio Universidad, que es la mejor de las opciones de Chihuahua, es suya aparte, pueden ir cuando quieran. Yo creo que hasta ahí, porque la que sigue es la bibliografía. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como El Humanista, periódico digital, y síguenos en Twitter como @elhumanistaweb.